Buenas tardes con todos, estimados asistentes. El día de hoy, sábado, a través de la Cámara Peruana de Comercio Exterior, le damos la bienvenida a nuestras conferencias magistrales. ¿Sí? El día de hoy vamos a revisar lo concerniente, ¿no?, como unidad número 5, el flujo de caja operativo, ¿no? Dentro de nuestro curso de flujo de caja, estamos revisando esta unidad número 5, ¿no?, en el cual vamos a ver el día de hoy el análisis, la elaboración de un flujo de caja operativo, ¿no? Yo soy el docente Walter Cristian Bernea León, magíster en Dirección Financiera, contador general y asesor de negocios. Como les comenté, el día de hoy vamos a ver todo lo concerniente a lo que es la elaboración y el análisis del flujo de caja operativo libre, ¿sí? Bueno, primero recordemos qué es un flujo de caja, ¿no? Antes de hablar del flujo de caja operativo, nosotros recordemos, ¿no?, que el flujo de caja, ¿no?, es una herramienta financiera que la utilizan las empresas para que puedan proyectar, ¿no?, proyectar y saber si se están en la capacidad de generar liquidez, de tener liquidez, ¿no? O por lo contrario, de poder adelantarse, ¿no?, al realizar esa proyección y ver si tienen un déficit de liquidez, ¿no? Entonces, también nos puede servir, pues, un flujo de caja también para evaluar una propuesta de negocio, ¿no? Una propuesta de negocio, un plan de negocio, proyectos que se puedan tener, ¿no? Ahora, la elaboración, ¿no?, va a implicar que la empresa, la organización, la entidad, pues también realice esos pronósticos, ¿no?, sobre esos hechos futuros que se esperan obtener. ¿Y en base a qué? En base a un plan de negocio. Este plan de negocio, o en el día a día, ya lo que la empresa, cuando se encuentra en marcha también, realiza sus proyecciones tanto de ingresos y egresos. Y de esta manera, en un horizonte de tiempo, va a poder, va a poder tener visibilidad si va a contar con ese exceso de liquidez, si va a tener esa liquidez, va a tenerlo en exceso, o si va a haber un déficit, ¿no? Es muy importante esta herramienta para poder anticiparnos a esos hechos, ¿sí? Y no esperar, ¿no?, que nuestro día a día, ¿no?, en nuestro día a día que estamos operando, nos demos con estas sorpresas, ¿sí? También vamos a decir, pues, que un flujo de caja es conocido como cash flow, presupuesto de caja, presupuesto de tesorería, ¿no? Y como hemos dicho, ¿no?, es una herramienta financiera muy importante, muy potente para que nosotros podamos prever situaciones que puedan traer futuras contingencias a la empresa, ¿sí? Entonces, es una herramienta que nos va a permitir anticiparnos a estos hechos. El flujo de caja también es importante, ¿no?, y tiene como objetivo que nos vaya a permitir conocer la liquidez, ¿no?, como hemos dicho, ¿no?, el control también del movimiento de este efectivo, ¿no?, dentro de un periodo que hemos indicado, ¿no?, el periodo que usted quiere colocar como proyecto, o lo que usted quiere tener un seguimiento, ¿no? No necesariamente vamos a ver si decimos, ¿no?, que vamos a tomar en cuenta como corto o largo plazo, ¿no? Profesor, puede ser a medio año, a un año, año y medio. Lo recomendable es que los flujos de caja en el caso de control y seguimiento sean a corto plazo. ¿Por qué? Porque nosotros, como hemos visto, hay ciertas situaciones, ¿no?, externas que se presentan y que finalmente, pues, no van a terminar impactando ese flujo de caja que realizaríamos como proyección, ¿no?
Entonces, por lo tanto, es recomendable en el caso de un flujo de caja para el caso de control y seguimiento, realizarlos en corto plazo, ¿no? Ya si queremos realizar proyectos, ¿no? Los proyectos generalmente, pues, podemos ver cómo nosotros en los primeros años, en un horizonte de 4 o 5 años, ¿no? Ver si es que yo voy a recuperar esa inversión inicial que voy a hacer, ¿no? Entonces, para eso, eso es lo que me permite un flujo de caja, ¿sí? También me permite, pues, establecer dentro del día a día, dentro de lo que es un con flujo de caja para control y seguimiento, ¿no? Que contemos con un mínimo de efectivo, ¿no? Para que nosotros podamos identificar si tenemos excedentes o periodos con déficit, ¿no? Vamos a poder también, en base a esto, fijar políticas de cobranza, políticas de pago, ¿no? Y ver, ¿no? Que nuestro flujo de caja en base a esas políticas, cómo hemos proyectado y finalmente vamos a ver si es que estamos en la necesidad de poder realizar un ajuste de estas políticas, ¿no? Quizá nosotros estamos trabajando con políticas de cobranza, ¿no? Como somos, digamos, en el supuesto hipotético caso de que seamos una empresa nueva, pues estamos trabajando quizá con unas cobranza a 45 días, pero estamos pagando al contado. Entonces, si simplemente con esas políticas, al trasladarlo a un flujo de caja, lo que me va a evidenciar es que lo más probable es que tengamos un déficit, ¿no? Es lo más seguro que tengamos un déficit porque estamos pagando antes de lo que estamos cobrando, ¿no? Entonces, hay que ver y tomar en cuenta esto, ¿no? Que me va a permitir revisar estas políticas y poder ajustarlas, ¿no? Y esto lo vamos a ver en el flujo de caja, ¿sí? También nosotros vamos a decir que nos va a permitir tomar decisiones, ¿no? Es una herramienta financiera, ¿no? De gestión que me va a permitir tomar decisiones sobre el uso de los recursos, ¿no? Y sobre el destino del efectivo o equivalente efectivo que tengamos, ¿no? Por ejemplo, el caso de nuevas inversiones, ¿no? Que se puedan hacer, nuevas líneas de producto que se puedan desarrollar, ¿no? O segmentos operativos, ¿no? Incrementar quizá la capacidad de planta, entre otros, ¿no? Entonces, por eso es importante también un flujo de caja. Ahora, el flujo de caja, ¿en base a qué criterio yo lo realizo? El flujo de caja yo tengo que realizarlo bajo el criterio de lo percibido, ¿no? Pues, ¿y a qué se refiere el criterio del percibido? Pues el momento en que yo cobro y pago el efectivo. Este criterio de lo percibido es un criterio pues muy importante que se debe tomar para la elaboración del flujo de caja, ¿no? En base a ese criterio es que nosotros vamos a desarrollar, ¿no? Vamos a elaborar nuestro flujo de caja, ¿no? Cuando el momento en que cobremos y pagamos o desembolsemos cada uno de estos rubros, ¿no? Por ejemplo, pagos a proveedores, los pagos que se realizan al personal, ¿no? Las compras que tenemos por las mercaderías o los insumos que necesitamos en el caso sea de una industria, ¿no? En el caso de las ventas, pues el momento en que nosotros vamos a realizar el cobro de estos, ¿no? De acuerdo a las políticas tanto de cobro como a las políticas de pagos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo que tenemos aquí, ¿no? El objetivo acá es que se cree un valor económico al negocio, que haya un valor agregado, ¿no? Y el flujo de caja es una herramienta que me va a ayudar a obtener eso, ¿no? ¿Por qué? Porque me va a ayudar a tener un manejo, ¿no? Un manejo, como lo hemos dicho, ¿no? La importancia, ese manejo de esos recursos, del efectivo y cómo yo voy a disponer de ese efectivo, ¿sí? Pero ¿qué estructura normalmente tiene un flujo de caja? Pues un flujo de caja tiene la siguiente estructura, ¿no? Tiene los ingresos, por un lado, y los egresos. Ingresos ya, como hemos mencionado, ¿no? En algunos casos las ventas que vienen pues al contado, ¿no? También vienen la parte de esas cobranzas también que se realizan, ¿no? Cobranzas de ventas al crédito, ¿no?
también tenemos las ventas de activos fijos. Entendemos activos fijos, aquellos bienes, ¿no? O recursos que lo tenemos de una manera inmovilizada por un largo tiempo, ¿no? Es una inversión que hemos hecho a largo tiempo. Y si yo vendo uno de estos activos, como por ejemplo un automóvil, y probablemente yo ya lo he venido utilizando unos 4 o 5 años, y quiero venderlo porque ya para mí no he identificado, he evaluado que ya no me va a producir lo que estoy esperando de este activo. Entonces, este automóvil lo pongo en venta, ¿no? Y voy a tener una retribución, un cobro por este automóvil, ¿no? Que viene a ser un activo fijo. También ingresos que por préstamos que se le puedan realizar a los accionistas, al personal, ¿no? Entonces, es otro ingreso que tenemos. Los préstamos también de instituciones financieras u otros, ¿sí? Por otro lado, tenemos lo que son los egresos, y los egresos pues tenemos los pagos a proveedores a comerciales, eh, los que son pagos de sueldos, remuneraciones, pagos a terceros, los pagos de impuestos, los pagos de costos fijos, ¿no? Vamos a poner pues el agua, luz, teléfono, ¿no? Pago por si es que compramos activos fijos, ¿no? Ahora, el caso contrario, no estoy vendiendo algo que yo he evaluado que no me va a producir. Ahora voy a comprar porque estoy en la necesidad de adquirir un equipo, una maquinaria, ¿no? O una unidad de transporte, por decirlo así, que necesito que adquirirlo para poder producir, ¿no? Para poder seguir generando recursos, ¿no? Entonces hago esa compra para que finalmente pues pueda seguir produciendo. También tenemos como egresos pues la amortización de créditos de parte de las instituciones financieras, de los accionistas, ¿no? Es importante, ¿no? Entonces la amortización en el caso de créditos de accionistas, vamos a ver lo que es también pues como pago de dividendos, ¿sí? Esta es una estructura general dentro de lo que es el flujo de caja. Entonces hemos tenido una pequeña introducción a lo que es un flujo de caja, ¿sí? Entonces, ahora nosotros vamos a ver lo que es un flujo de caja operativo o económico, ¿no? Primero, qué vamos a decir de este flujo de caja operativo, también llamado económico? Pues aquí vamos a poder visualizar, ¿no? Los ingresos y egresos por las actividades propias de la actividad económica de la empresa, del giro o el giro de negocio, ¿no? Que está neto de impuestos. Ahora, este flujo, ¿no? Este flujo de caja operativo económico, pues no incluye, ¿no? Aquellas actividades, ¿no? Que tienen que ver o estén vinculados con el financiamiento, ¿no? ¿Qué quiere decir? No voy a considerar aquellas que no tengan que ver con deudas, con terceros, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué queremos decir con esto al poder desarrollar nosotros o elaborar un flujo de caja operativo económico? Pues demostrar, ¿no? Demostrar que la empresa se puede, en este caso, solventar económicamente con sus propios recursos, ¿no? Por los flujos operativos, o es decir, en otras palabras, que la actividad económica o el giro de negocio es lo suficientemente sólido para que se pueda generar esos excesos de liquidez sin la necesidad de que recurramos a un financiamiento, ¿sí? Entonces, ese es el concepto que debemos tener nosotros de lo que es un flujo de caja operativo u económico. ¿Qué puntos debemos considerar nosotros para elaborar este flujo de caja económico u operativo? A ver, primero, nosotros, dentro de un primer criterio, vamos a tener que tener en cuenta la utilidad del ejercicio, ¿no? Más la depreciación y la amortización, ¿no?
Este método se basa entre ingresos y gastos pagables, ¿sí? Es el primer punto que nosotros debemos considerar para elaborar el flujo de caja económico. Otro punto muy importante que debemos considerar para poder elaborar el flujo de caja económico son los índices de rentabilidad, ¿no? ¿Por qué índices de rentabilidad? A ver, si nosotros dentro dentro de un proyecto, ¿no? Tenemos una inversión inicial que vamos a realizar, ¿no? Pongan la cifra que ustedes deseen, una inversión inicial. Pues esta inversión inicial que estoy haciendo es para que en un periodo, por ejemplo, de 5 años yo tenga flujos de caja, ¿no? Flujos de cajas que estoy proyectando, ¿no? Entre mis ingresos menos los egresos que tenga en el primer periodo, en el segundo periodo, tercer periodo, cuarto y quinto periodo, ¿no? Que me hayan generado estos. Pero sin embargo, cuando nosotros vamos a desarrollar un flujo de caja, ¿no? Para este proyecto, este plan de negocio, pues yo ya tengo determinado un importe, ¿no? De forma nominal para de el flujo uno al flujo 5. Pero para que nosotros digamos que este proyecto, este plan de negocio me resulte rentable, o mejor dicho, viable, ¿no? Y cuando decimos que sea rentable y viable es porque me va a permitir recuperar, ¿no? Lo que mi inversión, ¿no? Mi inversión inicial uno ha colocado. Entonces, estos flujos, ¿no? Bajo estos dos indicadores, estos dos índices, perdón, vamos a traerlos a lo que es en el tiempo, ¿no? En el tiempo lo vamos a traer aquí, al el día de hoy, al momento de la inversión inicial, ¿no? Al momento de la inversión inicial es el momento hoy, ¿no? Que vamos nosotros a tener. Entonces, cada uno de estos flujos, ¿no? Como ustedes están viendo, los voy a llevar al momento de la inversión inicial, ¿no? Entonces, nosotros vamos a conocer esto como valor actual de los flujos, ¿no? Valor actual de los flujos, ¿no? Entonces, nosotros vemos acá que cada uno de estos valores que tienen, estos valores monetarios, ¿no? De mis flujos, los estoy trayendo y me va a dar lo que es el valor actual neto, ¿no? Entonces, en este punto, yo voy a tener mi valor actual neto, ¿no? ¿Y qué es el valor actual neto? Pues no es nada más que traer todos mis flujos a lo que es el año de la inversión inicial o al momento que yo quiero realizar eh, para comparar estos valores, ¿no? En el mismo tiempo. Entonces, el valor actual neto, ¿no? Nos va a permitir, pues, medir, ¿no? El cambio en la riqueza al realizar la inversión. En la riqueza al realizar la inversión. Es por eso que nosotros lo estamos trayendo al momento de la inversión. Otro índice muy importante para que nosotros evaluemos que nuestra inversión ha sido rentable es la tasa interna de retorno, ¿no? Y esto a nosotros nos va a indicar, ¿no? Las entradas de efectivo de la inversión, ¿no? Para que nosotros veamos si vamos a recuperar o no esa inversión, ¿sí? Entonces, generalmente, y es así, la tasa interna de retorno, ¿no? Es, es aquel, ¿no? Cuando el valor actual de las salidas de efectivo de inversión se igualan a la inversión, ¿no? Entonces, es el punto, ¿no? Es el punto donde el valor actual neto se hace cero, en otras palabras, para tenerlo más claro. Pero hay ciertas condiciones que deben tener el valor actual neto, ¿no? ¿Por qué condiciones? Porque a nosotros, al momento de que calculemos, ¿no? Para un plan, ¿no? Para un plan de negocio, evaluemos bajo estos criterios de valor actual neto y condiciones de la tasa interna de retorno para mi flujo de caja, se van a presentar estas situaciones, ¿no? Puede ser que este valor actual neto sea positivo, ¿no?
Entonces, esto va a significar para nosotros que hay una rentabilidad, hay una ganancia. Si el valor actual neto, ¿no? El valor actual neto es negativo, va a significar que no vamos a tener negocio, no vamos a tener ganancias, ¿no? No va a ser, o sea, negocio esto. Entonces, en otras palabras, no va a ser suficiente que esa inversión, ¿no? Con esa inversión se recupere, pues, el dinero, ¿no? No voy a recuperar mi inversión. Y en el caso, pues, el valor actual neto sea igual a cero, pues, el proyecto es indiferente, ¿no? Lo más probable es que no, como dicen, no voy a comprar pan para vender pan, ¿no? Estoy esperando tener eh, una, una rentabilidad sobre esto, ¿no? Sobre esta inversión que estoy haciendo. Por otro lado, la tasa interna de retorno, ¿no? Si es mayor que el costo de capital, y entiéndase como costo de capital aquella tasa, ¿no? La tasa interna de retorno, por si acaso, se expresa en porcentaje. Se expresa en porcentaje, ¿no? Y si esta tasa interna de retorno que está expresada en porcentaje resulta mayor que el costo de capital, y entiéndase como costo de capital, ¿no? Aquella tasa, ¿no? Que nos va a representar lo que nos va a costar, ¿no? ¿Qué es lo que quiere decir? Costo de capital o costo de oportunidad. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si yo estoy teniendo un proyecto en el cual está esperando que me rinda por lo menos el 15%, o sea, ese va a ser el costo, ¿no? Mi costo de oportunidad, 15%. ¿Por qué costo de oportunidad? Porque estoy sacrificando otros proyectos, ¿no? Que me podrían dar por lo menos 15%, pero estoy eligiendo, estoy evaluando este proyecto, ¿no? Y por lo tanto estoy esperando que este me dé más de 15%, ¿no? Porque los otros sé que me van a dar 15, pero de este voy a esperar que me den más de 15. Estoy sacrificando los otros, las otras oportunidades que puedo tomar. Entonces, si fuese de esta manera, ¿no? Entonces vamos a decir que la inversión resultaría rentable y tendríamos que aceptar el proyecto. Si en caso la tasa interna de retorno resultará menor, pues todo lo contrario, no vamos a aceptarlo. Y si en caso la tasa interna de retorno sería igual a cero, ¿no? O sea, perdón, sería igual al costo de capital, en este caso la decisión va a ser indiferente, ¿no? Como estaba mencionando, y en mi opinión es lo más probable que no se acepte pues, el proyecto, ¿no? Y esto dependiendo y refiriéndonos cuando tengamos un valor actual neto igual a cero o una tasa interna de retorno que sea igual al costo de capital, pues tendríamos que verlo, ¿no? Porque a lo que nos referimos con este último punto es que para el sector privado, ¿no? Para inversionistas, tienen que realizar una ganancia, tienen que tener una rentabilidad, pero sin embargo, si nos referimos a un proyecto que puede ser para el sector público, pues bueno, su importancia es de que ellos no pierdan, ¿no? Ah, ok, está similar, igual que mi van y mi TIR, ¿no? Están en el punto donde puedo igualar mis ingresos, mis flujos, ¿no? Y mis flujos que estoy generando contra mi inversión inicial me están dando cero y por lo tanto va el proyecto, ¿no? ¿Por qué? Porque su objetivo no es lucrar, ¿no? En el caso de proyectos eh, como puedan realizarlos pues ONGs, en este caso pues les va a interesar solamente, no también llegar al punto de perder, ¿no? Pero sí evaluar que este proyecto van a tener, pues, van a tener que su inversión inicial, ¿no? Se está recuperando con cada uno de estos flujos, ¿sí? Para poder tener un poco más claro esto, ¿sí? Vamos a un ejemplo. Por ejemplo, si nosotros aquí decidimos comprar una oficina, ¿no? Que está valorizado, por ejemplo, en $70,000, ¿no? Porque tenemos planes de expansión, y la otra es que se desea alquilar, ¿no? Por 5 años, ¿no? Esta oficina y venderlo, ¿no? Luego de ese periodo, ¿no? Luego de ese periodo, ¿no? A un empresario por $90,000. El alquiler, ¿no? El alquiler es una cuota de $500 mensuales, ¿no? Y de gastos vamos a estimar pues $50 mensuales, ¿no? Por conceptos de mantenimiento, gastos, ¿no? Y gastos de $200 al año, ¿no? Por conceptos de predio y otros. Si nosotros
vemos dentro de la estructura de un flujo de caja, vamos a decir que mi inversión inicial, como ustedes están viendo, lo voy a colocar estos $70,000 porque es la inversión que he hecho, ¿no? En esta oficina. Voy a hacer esa inversión en esa oficina, $70,000, ¿no? Estoy estimando que en los 5 años voy a alquilarlo, por ejemplo, ¿no? Voy a alquilarlo y posteriormente en el quinto año lo voy a vender. Tengo por un lado mis ingresos y por otro lado tengo mis egresos, ¿no? Si nosotros vemos y desarrollamos, a ver, el alquiler, si es $500 mensuales en el primer año, lo multiplico por 12, tendría 6,000, ¿no? Va a ser constante dentro de esos 5 años. Y también me dicen que en el quinto año, pues voy a realizar esta venta por 90,000, ¿cierto? Entonces ya tengo mi total de ingresos para estos 5 años, ya tengo mi inversión inicial, pero está faltando la parte de los egresos que voy a tener, ¿no? Por mantenimiento, por el tema de predios e impuestos, pues en cada uno de estos años voy a realizar pues unos desembolsos por $800 mensuales, ¿sí? Dentro de estos 5 años. Entonces nosotros tenemos nuestros flujos, ¿no? Nuestros flujos de caja económico de 70,000, ¿no? De $70,000 como inversión inicial y lo colocamos como año cero porque esto separa, ¿no? La inversión inicial de los flujos que se generan posteriormente entre el año 1 al año 5. Pero como hemos dicho, ¿no? Nosotros si queremos realizar una evaluación, pues aquí no vamos a decir, profesor, resto como flujo de caja económico, voy a restar estos puntos, voy a restar mi inversión inicial con cada uno de estos flujos de este año. No, porque nosotros tenemos que, y hemos dicho que tenemos que tener presente dos índices de rentabilidad para ver si mi inversión em, es viable o no. Entonces vamos a aplicar el valor actual neto, ¿no? Donde el valor actual neto vamos a traer cada uno de estos flujos del año 5, del año 4, 3, 2 y 1, ¿no? ¿Cómo? A ver, en mi año 1, ¿cuánto me tengo de flujo? 5,200. Año 2, tengo 5,200. Y ustedes están viendo, ¿no? Hemos pasado cada uno de los flujos generados, los flujos netos, ¿no? Generados en esos 5 años, ¿no? ¿Y cómo los traigo, no? Voy a decir que mi flujo del primer año lo voy a dividir entre 1 más 0,15. Y 0,15, como nos dice acá, es el costo de oportunidad del 15, es el costo de oportunidad para este proyecto. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que este inversionista ha dejado otros proyectos, ¿no? Con la finalidad de escoger este proyecto, ¿no? Y está esperando de este proyecto recibir 15%. Entonces, como costo de oportunidad, nosotros definimos es dejar otras alternativas para apostar por esto, ¿sí? Para este proyecto. Entonces, nosotros tenemos aquí que dividir 1 más ese costo de oportunidad, ¿no? Que tengo elevado potencia de 1, elevado a la 1. ¿Por qué 1? Porque mi flujo de este año de 5,200 que está aquí, lo voy a traer acá, a la inversión inicial, ¿no? A este periodo de inversión inicial. Eh, elevado a la 1, ¿no? Entonces divido, opero y voy a decir que tengo 4,521,74. Entonces, quiere decir que estos 5,200 en el tiempo donde está mi inversión inicial vale 4,521,74. A ver, el flujo 2. Flujo 2 tengo 5,200 también, ¿no? 5,200. Ahora voy a dividir esto entre 1 más 0,15, que es mi tasa, ¿no? De costo oportunidad, ¿no? Y elevado al 2, al tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque son dos periodos que voy a traer, como están indicando acá la flecha, lo voy a llevar a periodo de la inversión inicial. Ok. Entonces, esto me da 3,931,95. ¿Sí? 5,200 de mi flujo 3 lo divido entre 1 más 0,15 elevado a la 3. ¿Por qué a la 3? Porque voy a llevar 3 periodos antes, ¿no? Este monto, y me va a significar, pues en este punto, este flujo 3, ¿no? Que lo estoy trayendo acá, me va a representar 3,419. Y así sucesivamente con los puntos, con los años 4 y 5, ¿no? Si nosotros vemos todos estos valores actuales, ¿no? Que los hemos traído a mi punto de inversión inicial,
me da un monto de 62.177.11, ¿sí? Y dirán, profesor, ¿y qué hacemos con este monto? Bueno, ya nosotros una vez que tenemos esos valores actuales de estos 5 años, entonces hasta ahí nosotros hemos calculado solamente el valor actual de estos 5 años, pero yo quiero llegar al valor actual neto. Ah, entonces si todos esos valores ya están en este punto, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer nada más? Solamente restarle ya la inversión inicial. Entonces vemos, ¿no? Vemos aquí que nosotros este valor actual neto es de 7.822.89. ¿Sí? También esto lo podemos utilizar, la fórmula, ¿no? Del valor neto actualizado, ¿no? En Excel. Entonces, si nosotros vemos y queremos aquí decidir y decir, sería bueno de que yo invierta este dinero y lo alquile a ese precio, pues no, ¿no? Nos da un valor actual neto de ¿cuánto? De 7.000 menos 7.822, ¿no? Entonces, no voy a recuperar en estos 5 años, ¿no? Que yo estoy esperando, ¿no? De este proyecto, recuperarlo en 5 años, pues no lo voy a recuperar. Por lo tanto, diré que este proyecto no es viable, no lo voy a alquilar, ¿sí? Entonces, esto es para tener un criterio sobre lo que es el valor actual neto, ¿no? Ahora, tengamos en cuenta que nosotros para elaborar el flujo de caja económico, ¿no? Hemos visto que tenemos que considerar los siguientes puntos, ¿no? La inversión inicial, ¿no? La inversión inicial donde vamos a considerarlo en un periodo cero, ¿no? Como inversión, ¿no? Muy aparte de lo que es mis ingresos y egresos, ¿sí? Como se está viendo aquí. Entonces nosotros lo que vamos a tener aquí para el ejemplo es que tenemos las instalaciones, equipos muebles por 40.000 y capital de trabajo de 160.000, ¿no? Para poder operar. Esta es la inversión que se va a realizar de 226, ¿no? Entonces, aquí ustedes están viendo cómo al momento de elaborar el flujo de caja económico vamos a considerar esa inversión inicial en el año en el año cero, periodo cero, ¿no? Como inversión inicial, ¿sí? A ver, como segundo punto, nosotros también tenemos que realizar pues las proyecciones de los ingresos, ¿no? De las cobranzas que yo voy a tener, ¿no? ¿Y cómo vamos a definir esto, no? Entonces, nosotros vamos a tomar en cuenta las ventas. Entonces, vamos a tomar en cuenta las ventas del negocio y sobre esas ventas es como que vamos a asumir que de esas ventas no va a haber descuentos, no va a haber nada. Recuerden que esto es algo que estamos proyectando, ¿no? Vamos a asumir que todas esas ventas, ¿no? Se van a realizar porque así de acuerdo a los especialistas o dentro de la empresa, pueden haber hecho un estudio de mercado, donde usted ha estimado a través de pronósticos, o una empresa que se encuentra en marcha, de acuerdo a su información histórica, ha estimado que en estos periodos que vienen, de septiembre a diciembre, para nuestro ejemplo, pues son estas cifras que se van a vender, ¿no? Que al final, por ejemplo, vemos acá 118.000, 129.800, 142.780 y 157.000. Pero yo pregunto aquí, ¿esta información del presupuesto de ventas es algo que me va a servir, ¿no? Para nuestro flujo de caja? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque recuerden que nosotros nuevamente vamos a elaborar este flujo de caja bajo el criterio de lo percibido. Entonces vamos a este presupuesto de ventas, tenemos que tener en cuenta las políticas, ¿no? Las políticas de cobranza, ¿no? ¿Cómo vamos a realizar estos cobros, ¿no? Entonces, mi presupuesto de cobros, yo voy a decir que de lo que voy a vender en el mes de septiembre, pues el 60% yo lo voy a cobrar, ¿cuándo? Al contado, ¿no? Al contado por 70.800, ¿no? Esto es el 60% de qué? De 118.000, ¿sí? Y por otro lado, yo voy a cobrar el 40% de las ventas del mes de septiembre, ¿no? Lo voy a cobrar a 30 días, ¿no? ¿Y cuánto es? El 40%, 47.200, ¿sí? Entonces esto vamos a tener nosotros por cada uno de los meses siguientes, ¿sí?
el 60% al contado y 40% para cobrar, ¿no? Ese crédito a 30 días. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en este caso, como ejemplo, se ha tomado que las políticas de cobranza que tiene la empresa, ¿no? Son estas, 60-40. ¿Sí? Entonces, ese es nuestro segundo punto para elaborar un flujo de caja económico. Tenemos que nosotros proyectar esos ingresos, ¿no? Pero las proyecciones de esos ingresos no es que son números que nosotros nos inventamos, ¿no? Tenemos que tener una base coherente, ¿no? Y muy objetiva, como quien dice, pisar tierra, eh, diciéndolo de una manera un poco amena, para poder colocar esas cifras, ¿no? De las ventas que yo voy a proyectar dentro de esos meses, ¿no? Y finalmente con mi política me van a servir, ¿no? Mis políticas de cobranza me van a servir para elaborar este presupuesto de cobro y finalmente esta información me sirva para mi flujo de caja. Como tercer punto, ¿no? Vamos a también a calcular las compras, ¿no? Que vamos a realizar a los proveedores de bienes y también de servicios, ¿no? Entonces, tenemos que partir entonces de los procesos productivos, comercial, ¿no? O comercial, ¿no? Si es el caso, ¿no? Para nosotros indicar acá la cantidad, ¿no? De compras que se van a realizar por insumos, materias primas, mercaderías. También se van a tener en cuenta, pues, presupuestos de gastos de personal, de gastos de ventas, ¿no? Con la finalidad de que estos de acá estén considerando que todos esos presupuestos de compra, de gastos administrativos, de gastos de ventas, pues estén considerados dentro de mi flujo de caja. ¿Por qué? Porque al final todos estos gastos van a terminar siendo un desembolso que tenemos que reflejarlos en esa proyección de flujo de caja económico u operativo, ¿sí? Primero, hay dos partes, ¿no? Primero, nosotros tenemos que elaborar un presupuesto de compras de por ejemplo, yo comercializo, ¿no? Un presupuesto de compras, qué cantidad yo voy a adquirir, ¿no? Para poder en base a eso realizar un presupuesto de pagos, ¿no? Y así como tenía un presupuesto de cobros, ¿no? Con políticas, con sus respectivas políticas, también voy a tener un presupuesto de pagos, donde también tengo unas políticas, ¿no? En este caso, las políticas de pago, pues es que el 50% se va a pagar al contado y el otro 50% que es al crédito que nos están dando los proveedores es a 30 días, ¿sí? ¿De qué? De la cantidad que yo estoy presupuestando como compras, ¿sí? Entonces nosotros vemos, ¿no? Que el 50% va a ser al contado y el otro 50% va a ser al crédito. Y algo que hay que tener bien en claro y en cuenta es que el presupuesto de ventas y compras tiene que ser coordinado. ¿Coordinado por qué? Porque no puede ser que compras, ¿no? El área de compras, ¿no? Estime un importe y ventas estime otro importe por su lado. ¿Por qué? Porque ventas puede decir, yo voy a vender, estoy esperando vender 1000 unidades, ¿no? Pero ¿qué pasa si compras estima, no sé, comprar 2000 unidades? Entonces tiene que ver con este ejemplo, me quiero referir a de que tiene que haber un trabajo coordinado, o sea, una coordinación entre ambos para evitar de que se hagan pagos en exceso o que también, por otro lado, pues haya faltantes de unidades, ¿no? Que se comercializan o se van a producir y que van a terminar impactándome pues en un posible mal servicio hacia mi cliente, ¿no? Como había dicho, también nosotros consideramos pues otros presupuestos, ¿no? De gastos administrativos y presupuesto de gastos de venta. Y era profesor, pero acá no, usted no hace política de pagos ni política de pagos para los gastos administrativos ni los gastos de ventas. ¿Por qué? En este caso particular, acá se coloca como ejemplo, porque esto de acá, pues la planilla, sabemos que tenemos que cumplir con la planilla mensualmente, ¿no? Nosotros no vamos a dejar de pagar a
no vamos a dejar de pagar a los trabajadores, ¿no? Los seguros, los alquileres, por ejemplo, tampoco los voy a dejar de pagar, ¿no? ¿Por qué? Porque son al contado. Si no lo hago, pues me corro un grave riesgo de que no pueda seguir operando, ¿no? Caso presupuesto de gasto de ventas, también, pues, estamos considerando que es al contado. ¿Por qué? Porque tanto las comisiones, la promoción y la publicidad, en este caso de esta empresa, es importante para que siga operando y por lo tanto estamos asumiendo que es al contado, ¿no? Pero esto es con fines didácticos y ya tendría que verse dentro de cada unidad de negocio, de empresa o las empresas ya tienen que evaluar, ¿no? Estos gastos administrativos se pagarán al contado, estos gastos de ventas se pagarán al contado, generalmente es así, ¿no? Pero puede ser de que hayan ciertos gastos que también de ventas, ¿no? Que tengan su política, ¿no? En este caso, ya esta parte lo pago al contado y esta parte lo pago al crédito, ¿sí? Sí, como hemos dicho, hemos visto nuestro primer presupuesto. ¿Por qué lo hemos separado de esta manera? Porque este presupuesto de compras y de pagos está referido a lo que es en sí el giro del negocio por las unidades que yo voy a comercializar o que voy a producir, ¿sí? Por otro lado, ya separo los gastos administrativos y los gastos de ventas para poder tener un mayor orden, ¿sí, señores? Entonces hay que considerar este segundo punto para la elaboración del flujo de caja, ¿sí? A ver, nuestro siguiente punto es, nuestro siguiente punto es ya teniendo los ingresos y los egresos ya proyectados, ¿no? Ya habiendo estimado, ¿sí? Tenemos que armar el flujo de caja. Este flujo de caja económico, nosotros lo armamos, ¿no? Y analizamos, en este caso, pues, los ingresos, los gastos que estamos tomando en cuenta, ¿no? Por ejemplo, las cuentas por cobrar al contado. Habíamos dicho, por ejemplo, ya habíamos visto que nuestra inversión lo colocábamos en una columna, los 70.800, ¿no? 70.800 es al contado porque lo vendí en septiembre, ¿no? Lo vendí en septiembre y lo estoy cobrando en mismo mes de septiembre. Por ejemplo, había otra parte de septiembre, ¿no? Que era el 40%, ¿no? Que lo voy a cobrar, pero ¿lo voy a cobrar en septiembre? No, voy a cobrarlo en octubre, ¿sí? Entonces, nuestra cobranza al contado, que era del 60% de la venta de octubre, pues es 77.880, y la otra, el 40% de lo del mes de octubre, lo cobro en noviembre, 51.920, ¿sí? Entonces, de la misma manera trabajamos pues las cuentas por pagar, ¿no? Recuerden que tenemos nuestro presupuesto de compras y nuestras políticas de pago, ¿no? Que un 50% se pagaba al contado y el otro 50% se pagaba al crédito a 30 días, ¿no? Esto, al final, considerando este flujo, ¿no? También tenemos aquí en nuestros egresos los gastos administrativos, los gastos de venta, ¿no? Para que nosotros aquí podamos, lo hemos considerado al contado. Como dijimos, lo hemos considerado al contado, ¿no? Para guardar la elección de este. ¿Sí? El pago del IGB, ¿no? Entonces, el pago del IGB, recordemos que lo que genere de ventas, ¿no? Para nuestro ejemplo, lo que generemos de ventas, calculamos, ¿no? El impuesto, pero lo de septiembre, ¿cuándo lo pago? En octubre. Lo que me genere de impuestos del mes de octubre, ¿cuándo lo pago? En noviembre, ¿sí? Entonces, ese criterio, ¿no? Y al igual que también el pago a cuenta del impuesto a la renta, ¿no? Que lo que me genere de ventas, hago mis cálculos de impuestos y también esto se va a pagar al mes siguiente, ¿sí? A ver, nosotros entonces tenemos, ¿no? Tenemos los siguientes flujos, ¿no? Tenemos los siguientes flujos netos ya entre el ingreso y el egreso, ¿no? Y de la misma manera, ¿no? Ya tenemos nuestro flujo de caja, ¿no? Ya hemos armado nuestro flujo de caja. Y al armar nuestro flujo de caja, ¿no? Hay algo que debemos considerar, ¿ya? Dentro de nuestro ejemplo.
dentro de nuestro ejemplo que hemos hecho, vamos a considerar algo. Este es un punto aparte, este es un punto aparte que debemos tener en cuenta, ¿ya? Para el cálculo de los impuestos, es un paréntesis a nuestro caso. Cuando nosotros resolvemos un estado o tenemos un estado de resultados, tenemos que tener en cuenta que el impuesto que consideramos, ¿no? El impuesto de la renta anual que vayamos a considerar, no los pagos a cuenta, por eso digo que es un paréntesis que estamos haciendo a nuestro caso. Hay que tener en cuenta que para el flujo de caja económico yo no debo tomar los intereses. ¿Qué quiere decir no tomar los intereses? Nosotros sabemos que el estado de resultados, ¿no? A las ventas le resto el costo de venta, los gastos que vaya a tener, ¿no? También, por otro lado, acá dentro de estos gastos, tenemos la depreciación y la amortización, ¿sí? Entonces, lo restamos todo y también tenemos los intereses. Y vamos a tener una utilidad final, ¿no? Una utilidad antes de impuesto de 19.543. Y si nosotros le aplicamos el 30% a esta utilidad, ¿no? Para nuestro ejemplo, ¿no? De 5.863 voy a tener 13.680. Pero como estamos hablando de un flujo de caja económico, yo tengo que volver a sumar estos 9.000, ¿no? Estos 9.000 para poder determinar, ¿no? Cuánto va a ser mi impuesto a la renta. ¿Cuál es la finalidad de esto? Que nosotros, ese impuesto a la renta con la deuda, ¿no? Con deuda, ¿qué quiere decir? Con esos intereses, ¿me salía cuánto? 5.863, ¿no? ¿Dónde teníamos acá? 5.863, lo tenemos aquí, ¿no? 5.863, vamos a ver solo nuestro año 1, ¿ya? 5.863. ¿Por qué? Porque he restado los intereses. Pero cuando hablamos de un flujo de caja económico y queremos agregar dentro de este, considerando lo que es el pago del impuesto a la renta, tenemos que tener en cuenta que tenemos que volver a agregar, ¿no? Tenemos que volver a agregar esos 9.000. Entonces, nosotros vemos aquí que nuestra utilidad era 19.543, ¿no? Hay que agregarle esos 9.000. Entonces, 19.543 más 9.000 me va a resultar 28.543. Y esos 28.543, si nosotros le sacamos el 30%, me va a dar 8.563, ¿sí? Entonces, ¿con qué finalidad se hace esto? Para poder identificar cuál es el escudo fiscal por los gastos financieros. Y como hemos dicho, el flujo de caja económico ve solamente lo que proviene del propio giro del negocio, no por un financiamiento. Por eso es que nosotros retiramos, ¿no? Retiramos este escudo fiscal, ¿no? Entonces, tenemos por esa parte del flujo de caja económico que considerar un impuesto a la renta de 8.563, ¿no? Como ven, por ejemplo, en este flujo de caja, ¿no? ¿Qué es lo que se está considerando acá? No estamos considerando 5.863, estamos considerando 8.563, ¿no? Todo lo referente al impuesto de la renta sin deuda, ¿sí? Eso es un paréntesis dentro del ejemplo del flujo, dentro del flujo que estábamos viendo, ¿no? Para tener en cuenta, ¿no? Como un paréntesis para que tengan en cuenta qué es lo que se considera como pago a cuenta del impuesto a la, perdón, el pago anual de impuesto a la renta. También nosotros ya habiendo determinado, volvemos a nuestro ejemplo, nosotros ya habiendo determinado nuestro flujo de caja, ahora dirán, profesor, lo vamos a sumar, vamos a hacer una suma más menos y ya tengo mi valor, ¿no? En el cual me indica si es positivo, ok, voy a tomarlo como viable. Incorrecto, ¿no? Ya hemos dicho nosotros que tenemos que ahora utilizar pues los índices de rentabilidad, ¿no? Para la elaboración como quinto paso. Entonces vamos a aplicar esos índices de rentabilidad, ¿no? Para medir la inversión, ¿no? Para ver si esa inversión me va a resultar, me va a dar pues una ganancia, una rentabilidad, ¿no? Entonces vamos a aplicar lo que es el valor actual neto y la tasa interna de retorno para saber si el proyecto es viable, ¿no? Entonces nosotros, al aplicar el valor actual neto,
¿no? Como vemos aquí, y como hemos visto en nuestro ejemplo, es de menos 21.210.08, ¿no? Y por otro lado, nuestra tasa interna de retorno es de 10.8%, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Que esto de aquí, ¿no? Es dos criterios, ¿no? Tengo que mi tasa de costo oportunidad es de 15%. Miren dos criterios aquí, así como está este ejemplo. ¿Puede ser viable este proyecto? No. ¿Por qué? Porque tengo el flujo actual neto en negativo y tengo una tasa interna de retorno menor a lo que estoy esperando, ¿no? Esta tasa interna de retorno lo calculamos en el Excel con una fórmula que se llama el TIR. Ahorita vamos a ir a revisarlo, particularmente para que podamos verlo, ¿ya? Entonces no es viable. Entonces dirán, ah, profesor, mi flujo de caja económico ya lo terminé, queda ahí y bueno, no se hace más. Incorrecto. Entonces nosotros tenemos que nuevamente ahora hacer un paso más para que nuestro flujo de caja económico pues pueda tener cifras positivas, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos aquí? Hay que buscar resultados óptimos para elaborar este flujo de caja, ¿no? ¿Cómo qué? Por ejemplo, esas políticas de cobro o pago que hemos visto para este ejemplo, estamos viendo que me va a generar pues, que este proyecto no va a ser viable. Entonces, bueno, hay que cambiar las políticas, ¿no? Hay que cambiar las políticas de cobro, por ejemplo, ¿no? Si vamos a cambiar la política de cobros, ahora que no sea 60-40, ahora que sea al contado 85, que sea 85-15, ¿no? A ver, vamos a llevar estos números, ¿no? Con esta evaluación, ¿no? De esta política de 85-15, tenemos pues estos ingresos y finalmente tenemos otra vez este flujo de gasto económico y al calcular nosotros estos importes me va a dar un flujo positivo, ¿no? Y una tasa interna de retorno mayor a mi costo de oportunidad o ese costo de capital que están esperando los inversionistas. Entonces acá podríamos decir que dentro de este periodo de estos 4 meses, ¿no? Si yo hago esta inversión y estoy esperando recuperar en estos 4 meses mi inversión, ¿resultará viable o no? En este caso sí resulta viable, ¿no? Entonces vamos a ver, ¿no? La tasa interna de retorno, vamos a verlo aquí en un Excel, ¿ya? A ver. Entonces nuestra tasa interna de retorno, ¿cómo lo calculamos aquí? Nosotros vamos a ver para nuestro flujo de caja. A ver, a tomar, vamos a tomar nosotros los siguientes valores, ¿sí? A ver, lo que vamos a hacer es colocar igual tasa interna de retorno, TIR, ¿no? Y vamos a abrir paréntesis. Vamos a abrir paréntesis y vamos a traer los valores que yo quiero para calcular esa tasa, ¿no? Vamos a tomar estos valores que tenemos aquí, ¿sí? Y me va a dar la tasa, 17.22, ¿sí? Si esto sí lo calculamos en Excel. Ahí dirán, pero profesor, usted también dijo que el valor actual neto también, también podía utilizar, ¿no? Dentro de los ejemplos que usted dio. A ver, vamos a hacerlo también en Excel y vamos a decir que el valor, ¿no? Vamos a ver que el valor neto actual va a ser igual, ¿no? ¿Cuál era nuestra tasa? Vamos a colocarlo, vamos a hacerle un clic acá en FX. ¿Cuánto era la tasa de este proyecto que está esperando? 0.15, ¿no? ¿Y cuáles eran los valores que yo voy a traer? Pues en este caso, el valor neto de quién? De los flujos de estos 4 meses. Recuerden que la inversión inicial, en este caso, no se toma en cuenta, ¿sí? Entonces, le doy a aceptar, ¿no? Estos 4 valores, ¿no? Jalo y le pongo a aceptar. Entonces, así de esta manera es que nosotros podemos utilizar también en Excel el valor actual neto, ¿no? O el BNA, o valor neto actual, como está aquí en el Excel, y la TIR, ¿no? Para poder calcular estos valores, ¿sí? Entonces, nosotros en esta oportunidad hemos visto
¿no? Cómo se ha desarrollado, pues, cómo se elabora el flujo de caja, ¿no? Y algo muy importante que tenemos que tener en cuenta, para poder nosotros, ese flujo de caja, decir si es viable o no, no podemos utilizar y decir solo el valor actual neto o solamente la tasa interna de retorno. Tenemos que utilizar ambos criterios para poder decidir si es que va a ser viable o no viable. ¿Por qué? Porque puede ser que yo tenga un flujo positivo, puede ser que tenga un flujo positivo, un valor actual neto positivo, pero una tasa interna de retorno que no esté, sea superior a lo que están esperando los inversionistas, ¿sí? Entonces es muy importante dejar en claro esto y con esto pues nosotros hemos visto la importancia pues de tener pues un flujo de caja, un flujo de caja operativo económico y su elaboración, ¿no? Sí, entonces, a ver, vamos a ver si tenemos alguna pregunta, alguna consulta con respecto al tema que hemos revisado el día de hoy. ¿Sí? A ver, vamos a ver si tenemos preguntas, consultas. A ver, más señores. A ver si tenemos alguna pregunta. Bueno, estimados asistentes, no tenemos consultas. Recuerden que es muy importante esta herramienta para poder realizar las proyecciones, ¿no? Y anticiparnos a posibles contingencias que nos podrían traer problemas en el desarrollo de la empresa, ¿sí? La recomendación de por medio siempre es que un flujo de caja no termina calculando los números, calculando números y viendo de que me puedan votar en rojo, ¿no? Vayamos más allá. Y el más allá de esto es que nosotros elaboremos un sexto paso, como hemos visto, en el cual nosotros tengamos aquellos, tengamos aquellos criterios, ¿no? En el cual me permitan modificar estas políticas, ¿no? Estas políticas, las cuales me van a permitir a mí que esas cifras que están en rojo o negativas, porque no, en el tiempo que se ha estimado, no voy a poder recuperarlos, y de todas maneras quiero recuperarlo en ese tiempo, pues ajustemos esas políticas que podamos tener en cuenta, ¿no? Entonces, en conclusión, siempre un flujo de caja también va de la mano de las políticas que también este, podamos nosotros evidenciar, ¿no? Cómo está impactando, ¿no? Hay que tener en cuenta eso, ¿sí? Entonces, no tenemos consultas, señores. Estos son bueno, en caso de que haya alguna consulta, alguna duda, pueden contactarme pues al correo, al WhatsApp, ¿no? O a las redes sociales, ¿no? Para poder absolver sus dudas o sus consultas. Conmigo será hasta la próxima oportunidad, el día martes, ¿no? Donde vamos a revisar pues un caso práctico con respecto a lo que es el flujo de caja operativo, ¿sí? Hoy hemos visto cómo hemos elaborado a través de un ejemplo, ¿no? Espero que haya sido y les haya servido, les vaya a servir para su día a día dentro del entorno empresarial, no personal, ¿no? En caso de emprendimiento, ¿sí? Bueno, que tengan un buen fin de semana y a seguir cuidándonos. Muchas gracias. Buenas tardes.